disculpar el atraso, no tenía un pequeñito problema, pero los minutos pasan volando, ¿no? Vamos a empezar esta semana con un nuevo tema, ¿no? El tema es mecánica de fluidos, hidroestática e hidrodinámica, ¿no? Se refiere cuando el fluido está en reposo, hablamos de hidroestática, y cuando está en movimiento, hablamos de hidrodinámica, ¿ya? Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos del capítulo? Nos dice, ¿no? Vamos a definir los conceptos de lo que son los fluidos, ¿no? Hasta el momento hemos visto lo que es la física, pero en el medio no sólido, tal vez, ¿no? Con partículas hemos visto, ¿no? Con partículas, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, variado, lo que es caída libre, el tema mismo de energía, ¿no? Ya hemos visto con partículas sólidas, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema del análisis de la física en un fluido, ¿ya? En un fluido. Entonces, dentro de ese fluido vamos a también explicar la variación de la presión con la profundidad, ¿no? ¿Cómo varía el tema de la presión de acuerdo a la profundidad, ¿no? Ustedes algún momento se han debido meter a la piscina, y cuando estaban en la piscina han debido sentir que hay mayor presión en los pies, ¿no? En la parte de abajo. Y hay menor presión tal vez en el cuello o en el pecho. Pero si entramos a nadar, o entramos haciendo un clavado más adentro, se siente mayor presión, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Variación de la presión con la profundidad, ¿ya? Después hablamos de comprender y aplicar el principio de Pascal para analizar sistemas hidráulicos y su analogía con mecanismos fisiológicos, dice, ¿no? El principio de Pascal indica lo que es la relación de lo que es la presión entre dos puntos, ¿no? Entre dos puntos, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, la relación entre dos puntos, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área, eso nos vamos a recordar ahí. Interpretar el principio de Arquímedes, ¿no? La relación de la flotabilidad. Entonces, dependiendo de la masa que se tenga, un cuerpo va a flotar en mayor cantidad o en menor cantidad. Pero no simplemente depende de la masa, obviamente la masa está relacionada con la densidad, ¿no? Vamos a ver también el concepto de densidad y cómo flota en el agua, ¿no? Si es menos denso, va a flotar más; si es más denso, se va a hundir más fácilmente, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros en muchos fenómenos, ¿no? Si arrojamos una piedra, por ejemplo, a un río, a una laguna, en donde nosotros vayamos, la piedra se hunde, ¿no? Pero si arrojamos un pedazo de un bloquecito de plastoforma o madera, el bloquecito va a empezar a flotar, ¿no? Dentro o encima del agua, ¿ya? También hablamos de analizar la ecuación de continuidad, ¿no? La ecuación de continuidad indica que si yo varío el área entre dos puntos, como pasa en la manguera para regar el agua, porque yo estoy reduciendo el área, ¿no? Tapando con el dedo, la velocidad va a ser más fuerte. Entonces, la relación de área y velocidad, ¿no? Después hablamos de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Deducir y aplicar la ecuación de Bernoulli, dice, ¿no? Establecer la relación entre presión, energía y velocidad. El tema de Bernoulli mide lo que es presión, velocidad y el tema de energía potencial entre dos puntos, ¿ya? Una ecuacióncita que me compara dos puntos, y gracias a ello podemos encontrar alguna de las variables que tengamos en la comparación de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Es parecido a la ecuación de energías que hemos visto, ¿ya? Continuamos. Este es el contenido básico que vamos a tener: definición del fluido, estática de fluidos y dinámica de fluidos, ¿ya? Empezamos hablando de lo que son las fases de la materia. Desde en la escuela y desde el colegio venimos repitiendo este concepto de lo que son las fases de la materia, ¿ya? Las fases de la materia significan sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Las tres fases de la materia. Y lo que tenemos para comparar más fácilmente es el tema del agua, ¿no? El agua en estado sólido, ¿no? Es esto. El hielo es, ¿no? El hielo, ¿no? Un sólido conserva, dice, su forma y tamaño son fijos, ¿no? Si nosotros hacemos congelar agua,
tenemos ahí el pedazo de hielo, y eso tiene su forma, ¿no? Su forma definida, no podemos doblar, no podemos deformarlo, ¿ya? Mientras tanto, el líquido es, sí, se puede dar la forma de acuerdo al recipiente que lo contiene, ¿no? Si nosotros agarramos una jarra y abrimos la pila, se va a llenar a la jarra. Si nosotros tenemos una botella, se va a llenar a la botella, ¿no? Si nosotros tenemos algún recipiente esférico o circular, se va a llenar a ese recipiente. Va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Ese es el líquido, ¿ya? De la misma manera, el gas, ¿no? No tiene ni forma ni volumen definido, ¿no? Se expande o contrae para llenar a su contenedor, ¿no? Si tenemos una pelotita de manera esférica, seguramente se va a llenar. En la imagen tenemos una llanta, ¿no? Y obviamente en forma de toroide, ¿no? En forma de una dona más o menos se llena, ¿no? El tema del gas, aire le llamamos, ¿no? Pongámoslo aire, le decimos cuando estamos con el auto. Entonces, se va llenando de esa manera, ¿ya? Entonces, miren, el sólido no se puede deformar para nada, pero el líquido y el gas adoptan la forma del recipiente que los contiene. Por eso, los líquidos y los gases no conservan una forma fija, ambos tienen la capacidad de fluir. Por esa razón, con frecuencia se les conoce como fluidos, ¿ya? Entonces, un líquido y un gas son considerados como fluidos, ¿ya? Pero en la materia solamente vamos a hablar de lo que es el fluido líquido, ¿ya? El aire, la atmósfera, también es considerado como un fluido, pero tiene un comportamiento diferente a las deducciones que nosotros vamos a hacer. Es por eso que nosotros vamos a estudiar simplemente en el tema que nos corresponde, el tema número 7, el tema de los líquidos, ¿sí? Es decir, fluidos líquidos, no gaseosos. ¿Listo? Continuamos. Vamos a definir ahora lo que es un fluido. Un fluido, dice, se define como una sustancia que cambia su forma continuamente. Ya lo hemos dicho en la anterior diapositiva, ¿no? Siempre que éste sea sometido a un esfuerzo cortante, es decir, una fuerza tangencial, sin importar qué tan pequeño sea. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un bañadorcito de agua, yo hago un pequeño roce, agarro un papel y jalo sobre el agua se va a empezar a deformar, las partículas se van a empezar a deformar, ¿ya? Fácilmente. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede con el sólido? El sólido necesita una fuerza tangencial, es decir, un esfuerzo cortante, dice, ¿no? Pero es una fuerza tangencial, por eso tenemos esas flechitas encima. Es como si yo jalara, ¿no? Ustedes lo pueden experimentar en la goma, en su gomita que tienen para estudiar. Si yo lo jalo de un lado, ¿ya? Y lo de abajo lo mantengo estático, se va a deformar, ¿no? De esta manera. Ya que la constitución de la goma es más es decir, se deforma más fácilmente, nos vamos a tener esa deformación. Pero si hacemos la comparación con un bloque de acero, con un bloque de acero, ¿ya? Con un bloque de acero de la misma forma, si aplicamos nosotros una fuerza tangencial, ¿ya? No vamos a ni lograr moverlo si aplicamos la misma que estamos aplicando en la goma. Pero si aplicamos una fuerza mucho mayor, va a haber una deformación, ya va a haber una deformación, pequeñísima, ¿ya? En comparación a la goma, pero va a haber. Pues los sólidos se deforman en un ángulo definido de acuerdo a la fuerza, ya sea de la manera más pequeña o de una manera bien notable para nuestra vista, pero los sólidos sí o sí se deforman de forma fija. Mientras tanto, como les he dicho hace rato, el fluido se causa un desorden en el fluido, ¿no? Con un papel nomás pásenlo por encima, va a haber un desequilibrio. Y peor, si paso con la mano, ya va a haber un desorden, ¿no? De sus moléculas que tiene, partículas y moléculas, ¿ya? Pues aquí a la derecha nos dice, por ejemplo, el bloque sólido que se muestra en la izquierda de la figura cambia su forma de una manera caracterizada por el ángulo delta T, delta alfa, ¿no? Que depende del material y la magnitud del esfuerzo. Si fuera un elemento fluido, como se ve en la derecha, no existe un ángulo definido, ¿ya?
ni aún para un esfuerzo infinitesimal, ¿no? Para el mínimo esfuerzo no hay un ángulo definido, puede ser cualquier movimiento, ¿ya? En lugar de esto, persiste una deformación continua, dice, ¿no? Siempre que se aplique el esfuerzo tangencial, ¿ya? La deformación es continua, ya no vuelve al mismo lugar. Esto, si la goma ustedes le sueltan la goma va a volver a su posición, pero aquí no sucede eso, ¿ya? Continuamos. En, en este tema también vamos a tratar a lo que es el fluido como un medio continuo. ¿Qué significa un medio continuo, no? Si tomamos una pequeña muestra de agua que tenemos acá, el medio continuo es un medio infinito de partículas considerados sin vacíos moleculares ni discontinuidad, ¿sí? No existe discontinuidad. Así vamos a considerar. Entonces, todo fluido que hagamos estudio, vamos a considerar lo que es un medio continuo. No siempre el agua. Puede ser el aceite, puede ser el vinagre, cualquier sustancia que nos den para estudiar, con su densidad y sus propiedades, nosotros consideramos que es medio continuo, ¿ya? Seguimos. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que son las propiedades básicas de los fluidos. De la misma manera, vamos a tocar algunos conceptos que ustedes ya conocen de sobremanera, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura en la materia nomás lo hemos visto desde el capítulo 1 porque hemos dicho que es la temperatura es una de las magnitudes fundamentales del sistema internacional, ¿ya? Pero también nos sirve en el tema de lo que son los fluidos. En la primera diapositiva les estaba hablando de que tenemos en el agua, por ejemplo, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿ya? En los tres estados tenemos el agua. ¿Listo? Ahora, el agua, cuando está a 0 grados, menos, un poco menos de lo que es 0 grados, empieza a solidificarse, se dice ya. En La Paz hemos llegado a menos de 0 grados, ¿no? O en el alto tal vez, pero no todos se han congelado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso nos recordamos, ¿ya? Después, también tenemos el líquido, ¿ya? Líquido. El líquido está a temperatura ambiente, más o menos a 15, 20 grados, a partir de 10 grados, 5 grados ya es líquido, ¿no? Puede ser más frío o puede ser más caliente, pero está en forma de líquido. Pero si nosotros aplicamos a nivel del mar, si aplicamos 100 grados centígrados, el agua empieza a evaporarse, empieza a hacerse gas. ¿Listo? Pues ahí podemos ver la importancia de la temperatura en las sustancias, ¿ya? No solamente en los fluidos. En los fluidos sí hay cambios, miren, de líquido a gaseoso puede cambiar dependiendo de la temperatura. Por eso es importante conocer el concepto de temperatura. Acá nos dicen, ¿no? La temperatura T está relacionada con el nivel de energía interna del fluido. Lo más frecuente es que la temperatura se indique en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Es el sistema internacional y el sistema inglés y el sistema que nosotros manejamos, ¿no? El español, grados Celsius. Porque el sistema internacional, ¿a qué magnitud reconoce para la temperatura? Recordemos a ver. El sistema internacional, ¿qué magnitud reconoce para lo que es temperatura? Kelvin. Kelvin. Kelvin, ¿no? ¿Ya? Entonces, Kelvin reconoce el sistema internacional, ¿ya? Pero normalmente nos van a manejar grados Celsius, ¿no? En la tele mismo vemos y nos dan la información, tenemos tantos grados centígrados de temperatura ambiente, ¿no? Temperatura más baja, temperatura más alta, ¿no? Pero siempre se manejan los grados Celsius, ¿ya? Es probable que para la Tierra ustedes estén familiarizados y se conocían valores, lo que hemos explicado, ¿no? Lo que hemos explicado, ¿no? Congelación, ambiente y temperatura de ebullición, ¿ya? El agua se congela a 0 grados, hierve a 100 grados. El agua se congela a 32 grados Fahrenheit, hierve a 212 grados Fahrenheit. Son temperaturas, pero a lo que es a nivel del mar. Para nosotros es diferente, ¿no? Para lo que es La Paz, que tiene una altitud de 3.600 a 3.700 metros sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición del agua disminuye, ¿ya? Entonces, ahí vemos la relación que tenemos entre temperatura y entre presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica, ¿ya?
Vamos a ver más adelante su concepto, pero ahí ya estamos viendo, ¿ya? Se utilizará la escala Celsius cuando los problemas involucran unidades del sistema internacional y la escala Fahrenheit si se manejan unidades tradicionales de Estados Unidos, como también si se requiere la utilización de temperaturas absolutas, Kelvin o Rankine, ¿no? Esta es su conversión. Si quiero la temperatura en grados Kelvin, pongo la temperatura en grados centígrados, sumo más 273.16. Quiero la temperatura en grados Rankine, pongo la temperatura en grados Fahrenheit y sumo 460. ¿Ya? Eso ya lo deben saber ustedes. ¿Ya? Ahora hablamos de lo que es presión. De la misma manera, presión hemos venido repitiendo ya mucho, ¿no? Presión es fuerza sobre área, presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, aquí simplemente decimos que la presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia. Esto se enuncia por medio de la ecuación, dice, ¿no? Por medio de la ecuación, esta es la ecuación, ¿ya? Ecuación P igual a F sobre A. Las unidades de presión son newtons por metro cuadrado, newtons sobre metro cuadrado en el sistema internacional. Otro nombre para la unidad en el sistema internacional es el pascal. Pues aquí tenemos, ¿no? Un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. A partir de hoy lo denominamos a la presión como en unidades de pascal, ¿ya? En la figurita estamos viendo que nosotros con nuestro dedo, en la jeringa, ¿no? En la jeringa nosotros con nuestro dedo podemos aplicar una fuerza y el émbolo que va recorriendo la sustancia que va a ser suministrada tiene un área, ¿no? Un área circular. Entonces, fuerza sobre área, vamos a encontrar lo que es presión. De la misma manera, ¿no? En las arterias de la vena tenemos que se aplica una fuerza para la circulación, pero al mismo momento también se ejerce, por medio de la sangre, se ejerce una fuerza, un esfuerzo sobre las paredes laterales, ¿ya? Y continuamos, y aquí hablamos, sigue de la presión. Aquí nos dice que Blaise Pascal, científico francés, ya, ahí está su nombre, ven, ¿no? Pascal. Es un científico que ha estudiado el tema de la presión, ¿ya? Entonces dice que en el siglo XVII ha descrito dos principios importantes acerca de la presión. Primero, ha indicado que la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de fluido. Si esto es un volumen pequeño y tenemos que está sumergido en agua o en cualquier otro fluido, la presión del fluido en todas las direcciones va a actuar, ¿sí? En todas las direcciones. También nos dice que en un fluido confinado por fronteras sólidas, la presión actúa de manera perpendicular a la pared, ¿ya? Entonces dice si tenemos un contenedor, es decir, es un envase, y tenemos un fluido en su interior, la presión que se ejerce siempre va a ser perpendicular a su pared, ¿ya? Perpendicular a la pared que lo está eh, conteniendo. En este caso tenemos 90 grados, ¿no? La presión. Aquí también tenemos 90 grados, ¿no? 90 grados. De la misma manera aquí en la tubería o tubo, dice, ¿no? 90 grados va a formar con esta partecita, ¿ya? Con esta partecita. Como es un área circular, entonces no puede formar 90 grados con todo, ¿no? Se escoge una pequeña partecita y con eso tiene que formar 90 grados. ¿Ya? En todos los recipientes que tenemos acá, en la alberca, ¿no? Es decir, una piscina, en una represa, en un cilindro con fluido de potencia, etcétera, la presión que ejerce el fluido que está en su interior tiene que ser perpendicular, ¿ya? A la superficie. Perpendicular a la superficie. Continuamos. Ahora hablamos de lo que es presión atmosférica. ¿Ya? Hemos hablado de lo que es presión en la anterior diapositiva. Estaríamos hablando de una fuerza que es provocada por algo, ¿no? En la jeringa, nuestro dedo, ¿no? Nosotros estamos aplicando una fuerza. Después teníamos el tema de la sangre, ¿no? La circulación de la sangre. ¿Quién está generando la fuerza? Nuestro corazón, ¿no? Está impulsando, ¿no? La circulación de la sangre, ¿ya? Pero tenemos otro tipo de presión, que es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica para nosotros es esto, ¿no? Una persona, ¿no? Supongamos que está parado aquí una persona,
a nivel del mar, a nivel del mar. Y aquí tenemos una persona que está parado, pero a nivel de La Paz, ya mira, sobre los nevados está, a nivel de La Paz. Entonces se dice que es la presión atmosférica, la columna de aire de 1 metro cuadrado que tenemos desde la superficie en donde estamos hacia los niveles de la capa de la atmósfera, ¿ya? Es una columna de aire. Por eso podemos ver aquí que la presión, que la columna de aire que tiene una persona que vive a nivel del mar es mucho más harto de la columna que tiene una persona que vive en La Paz, por ejemplo, ¿no? A diferente altura, ¿ya? Entonces, por eso la presión atmosférica, ¿ya? A nivel del mar es de una atmósfera, ¿ya? O 760 milímetros de mercurio, decíamos, ¿no? Para hacer ejercicios. Esa es la presión a nivel del mar. La presión atmosférica, perdón, ¿ya? La presión atmosférica a nivel de La Paz es 490 a 495 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso es lo que me recuerdo, ¿no? Pero podemos hacer con eso una transformación para saber cuántas atmósferas tenemos con esa transformación. ¿Ya? Podemos saber cuántos pascales tenemos también, ¿ya? Entonces, es mucho menor la presión atmosférica en la Paz, ¿ya? Pues aquí nos dice, ¿no? ¿Cómo sabemos la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve todo el planeta Tierra y está formada por una mezcla de gases que llamamos aire? Tiene peso y ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre. ¿Qué es lo que llamamos presión atmosférica? ¿No? Esa es la presión atmosférica. Entonces, continuamos acá. Tenemos nosotros una columna de aire, ¿ya? De 1 metro cuadrado, les decía, 1 metro por 1 metro. Entonces, eso se lo mide como el promedio de 1.013 por 10 a la 5 newton metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado. Eso era igual a pascales, ¿no? En el sistema inglés dice 14.7 libras sobre inch cuadrado, ¿no? Pero una unidad de presión que comúnmente es utilizada es la atmósfera, ¿no? Es lo que yo les digo que me recordaba, ¿no? En mi época de estudiante, en la época de estudiante hemos trabajado con esas conversiones, ¿no? Ahora lo estoy volviendo a ver, pero yo ya sabía que la presión a nivel del mar es una atmósfera, pero a nivel de La Paz en atmósferas no me sé muy bien, ¿no? Pero yo me recuerdo que era 490, 495 milímetros de mercurio. Con eso podemos hacer la transformación, ¿ya? Pues aquí nos dice que una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 newton metro cuadrado. Eso quiere decir igual a 101.3 kilopascales o 14.7 libras inch cuadrado, ¿ya? Otra unidad de presión utilizada en ocasiones en meteorología y en mapas climatológicos es el bar, ¿no? Que se define como un bar igual a 1 por 10 a la 5 newton metro cuadrado, ¿no? Esa es tal vez una conversión que debemos guardar. No es el bar que conocemos en las calles, no es el bar que se aplica en los partidos de fútbol, sino es una unidad de presión, ¿ya? Una unidad de presión, el bar. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos a hacer una diferencia entre lo que es la presión absoluta y la presión manométrica. Y la manera más fácil de darnos cuenta es el grafiquito que tenemos a la izquierda, ¿ya? La presión absoluta, por ejemplo, sería, han debido ver los oxígenos y gases, ¿no? Que tienen un tanque y ahí encimita tienen un tipo reloj, ¿ya? Un tipo reloj. Eso se llama manómetro y es un instrumento para medir la presión manométrica, por eso se llama manómetro. ¿Listo? Entonces, solamente me está midiendo la presión del gas que tenemos al interior del recipiente, es decir, del tanquecito, ¿ya? Entonces, esa presión que tenemos dentro del tanque nomás me está midiendo, pero como ya hemos visto nosotros, la atmósfera también ejerce presión, ¿no ve? Entonces, si quiero saber yo toda la presión que se está ejerciendo alrededor de un sistema, yo tendría que sumar la presión atmosférica más la presión manométrica. Eso se llama presión absoluta, ¿ya?
Entonces, por eso aquí nos dice, la presión absoluta es la presión medida en relación con el vacío absoluto, que representa la ausencia total de materia, aunque en la práctica un vacío absoluto no puede alcanzarse. ¿Ya? Entonces, desde el vacío absoluto hasta la presión que tenemos, eso mide, dice la presión absoluta. ¿Ya? Entonces, matemáticamente se puede expresar por esta ecuación, que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta esta ecuación. También está marcada, ¿ya? Entonces, ¿qué es la presión manométrica? Creo que ya les he explicado, ¿no? Es la presión única que tenemos sobre algún sistema, ¿ya? Y el ejemplo más claro y más bonito es el tema del tanque de oxígeno, tanque de otra sustancia gaseosa tal vez. Este relojito que tiene ahí encima está midiendo la presión que tiene ese compuesto dentro del tanque. ¿Ya? Eso es. Continuamos. Ya definí más o menos lo que es la presión, ya sabemos qué es presión, puedo generar presión yo, puede generar presión la atmósfera, también había habido también la presión manométrica, ¿no? Que no considera la presión atmosférica, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es densidad. De la misma manera, ustedes ya lo conocen muy bien, porque en colegio han hecho y hasta también en la materia de química, ¿no? Dentro de este curso de los prefacultativos, deben estar viendo el concepto de densidad, ¿ya? Entonces, la densidad nos muestra cuán denso es alguna sustancia. Por ejemplo, aquí tenemos la figurita, ¿no? Alta densidad es sinónimo de que va a tener mayor peso, ¿no? El sub y baja están jugando, ¿no? Y a la izquierda tenemos otra cajita que tiene baja densidad. Entonces es sinónimo que va a tener bajo peso, ¿ya? Entonces aquí nos dice diferente masa igual densidad. Estamos hablando de masa, no de peso, ¿ya? Entonces dice, la llave y el clavo están hechos de acero de manera que tienen la igual densidad, pero el tamaño es el mismo, ¿no? Entonces en la primera figura el tamaño es el mismo. Dos cajitas del mismo volumen, pero con compuestos de distintas densidades, ¿no? Entonces, estamos hablando del mismo tamaño. Ambos son el mismo tamaño, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Diferente masa, igual densidad, ¿ya? Entonces, el clavito debe pesar gramos y la llave de acero, que es la llave Crescent, debe estar pesando alrededor de unos 200, 300 gramos, ¿no? Y el clavito es menor, pero la densidad es la misma, ¿ya? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta nosotros, ¿ya? Diferente masa, pero igual densidad. Entonces, eso nos pueden preguntar, ¿no? Alguna vez han debido ver en los videos de las redes sociales y demás, les dicen, ¿no? ¿Cuál es más pesado? ¿Un kilogramo de oro o un kilogramo de algodón? ¿Ya? Y la gente se pone a pensar y dice, no, obviamente el oro es más pesado, dice, ¿no? Pero si ya les está dando la masa, multiplican los dos por la gravedad, va a ser lo mismo, solo que en volumen va a ser mucho más abultado el algodón, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, tenemos que confundir, no tenemos que confundir esos conceptos, ¿no? De masa, peso y volumen, ¿no? Hay que saber diferenciar, ¿ya? Por eso se dice acá, a veces se dice que el hierro es más pesado que la madera, ¿no? Es confusión de conceptos, ¿no? No podemos decir que el hierro es más pesado que la madera de manera así directa, porque tendríamos que tener, para considerar eso, tendríamos que considerar la grafiquita, ¿no? Tienen que tener el mismo volumen. Si tienen el mismo volumen, ahí podríamos afirmar que el hierro sí es más pesado que la madera, pero en un mismo volumen, ¿no? Pero aquí abajo mismo nos aclara, ¿no? Entonces, si tu concepto directamente lo generalizas y dices que el hierro es más pesado que la madera, yo te podría decir que un tronco, ¿no? Que un tronco es más liviano que un clavo de hierro. No, no, eso estarías diciendo con la primera afirmación. Pero aquí nos dice, eso es un concepto errado. Tenemos que hablar
con propiedad y decir que el hierro es más pesado que la madera, pero si ambos tienen el mismo volumen. En ese caso sí se cumple, ¿ya? Entonces, ahí influye ¿qué? La densidad. Por ello, dice, una propiedad importante de cualquier material es la densidad, que se define como su masa por unidad de volumen, ¿ya? Un material homogéneo como el hielo o el hierro tiene la misma densidad en todas sus partes, ¿ya? En todas sus partes. Un material, por ejemplo, como el plastoformo, ¿no? Muchas veces no puede cumplir con tener la misma densidad en todas sus partes, ¿no? Puede tener tal vez unas pequeñas fisuras y demás, ¿ya? Por eso vemos en la gráfica de abajo un pedazo de corcho, dicen, ¿no? Su densidad es mucho menor. Entonces, si lo ponemos en agua, esto va a flotar. La madera tiene una densidad media. De la misma manera, se sumerge un poco, pero igual empieza a flotar. Pero si yo pongo un pedazo de aluminio, eso se empieza a hundir. Entonces, depende de su peso, pero también mucho más depende de su densidad, porque en las tres estamos viendo el mismo volumen, ¿ya? El mismo volumen, pero como son densidades diferentes, el más denso tiende a sumergirse, el regular tiende a flotar, ¿ya? Y el que es menos denso tiende a flotar por encima del nivel del agua, ¿ya? Y lo más importante de acá, la diapositiva, densidad, masa sobre volumen. Unidades del sistema internacional, kilogramos metro cúbico, ¿ya? Aquí seguimos hablando de lo que es densidad. En la figurita de la derecha vemos el tema de la relación de la densidad, pero respecto a la temperatura, viendo que la densidad del agua, no dice, no, aquí está, densidad del agua, dice ya. La densidad del agua, por ejemplo, casi llegando a 0 grados, por eso les decía hace rato, ¿no? Aquí en La Paz hemos llegado a menos 0, menos 4, menos 6 grados, pero hemos visto, ¿no? Que en el patio sí se ha empezado a congelar, se ha empezado a solidificar, pero en un lugar intermedio donde solamente has llegado a los 0 grados, todavía tal vez, ¿no? No se ha llegado a congelar el agua, entonces se ha mantenido. Entonces, esto está hablando de su fase líquida antes de la congelación, ¿ya? 1000 kilogramos metro cúbico, dice, ¿no? A los 10 grados va cayendo, a los 20 grados, 30 grados, va cayendo un poquito, mínimamente. 998, 999 debe ser, ¿no? Pero si yo la temperatura subo hasta 90 o 100 grados, la densidad reduce, 960, 965 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Entonces, existe una diferencia de la densidad respecto a lo que es la temperatura. ¿Ya? También con la presión, pero con la presión es menos notorio todavía la gráfica, ¿ya? Es menos notorio, por eso no está acá. Hablamos ahora de lo que es el peso específico de un fluido o de una sustancia. El peso específico de un fluido es la cantidad de peso por unidad de volumen. Nosotros nos recordamos peso sobre volumen. Esa es la formulita para el peso específico. Pero también podemos recordar que el peso es masa sobre gravedad. Si reemplazamos eso, masa por gravedad. Si reemplazamos masa por gravedad dividido entre volumen, recordamos además, ¿no? Recordamos acá que recordando que masa sobre volumen es densidad, ¿no? Entonces, eso es densidad. Reemplazo eso y la formulita para el tema del peso específico puede ser densidad por la gravedad. Las dos ecuaciones son lo mismo, pero con distintas variables de acuerdo al reemplazo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, el peso específico, gamma, es igual peso sobre volumen o densidad por la gravedad. Sus unidades, kilogramo metro cúbico, metro por segundo al cuadrado. Recordando que newtons es masa por aceleración. Entonces voy a tener newton metro cúbico. Esa es la unidad del peso específico de cualquier fluido. ¿Ya? Continuamos. Ahora hablamos de lo que es la densidad relativa. ¿Ya? La densidad relativa. La densidad relativa expresa la relación entre la densidad de la sustancia y la de un fluido estándar, ¿ya? De referencia, típicamente el agua a 4 grados centígrados y el aire para los gases. Es decir,
Si yo quiero tener la densidad relativa de cualquier sustancia, si es líquido, lo voy a dividir entre la densidad del agua. Si es gaseoso, lo voy a dividir entre la densidad del aire. Como en ahora no vamos a ver el tema de los gases, entonces no nos importa mucho, pero está acá como referencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo voy a obtener la densidad relativa de el acero, sabiendo que su densidad es 7.800 kilogramos metro cúbico, lo divido entre la densidad del agua. Entonces voy a obtener lo que es 7.8 como densidad relativa del acero. En el otro lado, la densidad relativa de la madera, 500 kilogramos metro cúbico es su densidad, pero lo divido entre la densidad del agua, obtengo 0.5 de densidad relativa de la madera. Cuando la densidad relativa es mayor a 1, dice, el objeto se hunde. Cuando la densidad relativa es menor a 1, el objeto flota en el agua. ¿Ya? Flota en el agua. También aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Densidad relativa del mercurio. 13.580 kilogramos metro cúbico dividido entre 1000, su densidad relativa es 13.58 del mercurio. ¿Ya? Muchas veces es preferible recordar estos valores que los valores exactos de la densidad, ¿no? Muchas veces recordamos eso nomás, es más fácil de recordar, nos está diciendo, ¿ya? Pero ese es el concepto de densidad relativa, ¿ya? Ahora hablamos de lo que es la variación de la presión con la profundidad. Eso es lo que les hablaba al principio, ¿no? Ahí nos dice, como bien saben los buzos, la presión del agua aumenta con la profundidad. Es decir, si yo entro a mayor profundidad, mayor fuerza del agua voy a tener sobre mí, ¿ya? Del mismo modo, la presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud, ¿ya? Obviamente, como hemos visto en los grafiquitos, ¿no? De las personas que estaban cargando su altura de presión de atmosférica, el nivel del mar tenía una columna más alta, ¿no? El que vivía supuestamente en La Paz tenía una columna más baja. Pero imagínense, ¿no? Si subimos más arriba todavía, esa columna de aire que tenemos de la atmósfera va a ser mucho menor, a eso se refiere, ¿no? Entonces, dice, del mismo modo, la presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud. Por esta razón, las aeronaves que vuelan a grandes alturas deben tener cabinas presurizadas para comodidad de los pasajeros, ¿ya? Ahora se demostrará cómo la presión en un líquido aumenta con la profundidad, ¿ya? Pues aquí tenemos un líquido, perdón, un objeto grande, ¿ya? Que está sumergido en el agua. Entonces vamos a ver la presión que se ejerce sobre el objeto, aplicando la primera ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos una fuerza superior, que es una fuerza 1. Tenemos el menos el peso que también está yendo hacia abajo, por eso es el negativo, ¿ya? Tenemos la fuerza sub 2, que sería esta, ¿no? La fuerza del líquido de abajo hacia arriba, ¿ya? Es igual a 0, porque está estático, estamos hablando de hidroestática, ¿no? Está estático, por eso es igual a 0. Pero recordamos que la masa es densidad por volumen y también el volumen sería esta altura de este objeto por el área de su cara que tiene, ¿no? Por el área, ¿ya? Entonces aquí decimos el área del objeto por la diferencia de alturas que tiene el objeto sobre el que estamos aplicando la presión. Entonces tendríamos acá menos la presión 1 por área y reemplazo eh, toda esa igualdad que encontrar para lo que es la masa, ¿no? Por la gravedad más presión 2 por área. Hacemos una diferencia de presiones en la ecuacióncita me sale densidad, gravedad y altura. Presión 2 es igual a presión 1 más densidad, gravedad, altura. Pues la variación de presión que existe acá es densidad, gravedad y altura, ¿ya? Si el bloque está al extremo, ¿no? Esa es la parte del nivel superficial del líquido, ¿no? No el peso, ¿no? El objeto. El objeto está al nivel superficial. Tiene las mismas características, solamente cambiaría de que en la parte superior ya no estaría una presión del líquido, sino estaría la presión atmosférica, ¿ya?
Y cambia la ecuacióncita A, presión atmosférica más densidad de gravedad altura. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí se lo le escucha, entendí. ingeniero. Ha habido un pequeño corte, ¿no? Ya, pero continuaremos. Compartiremos. A ver. Ya. Entonces, nos dice que la persona está a una profundidad de 3 metros, ¿ya? Y ahí hagamos el cálculo de encontrar la presión manométrica y la presión absoluta en esa profundidad, ¿ya? Sobre el oído. Expresar el valor de la variación de la presión en milímetros de mercurio. Calcular la fuerza neta que actúa sobre el tímpano y hallar la profundidad a la cual la fuerza alcanza 3 newtons. Umbral de molestia notable, ¿no? Ese rato ya empieza a dolerle, dice, ¿no? Vamos a hacer el inciso A, determinar la presión manométrica y la presión absoluta a dicha profundidad, dice, ¿no? Entonces, de la anterior ecuación nosotros vamos a tener que la variación de la presión es densidad, gravedad y altura, ¿ya? Entonces, la variación de la presión será 1000 kilogramos metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 3 metros, ¿ya? Nos reemplazamos nomás valores y obtenemos una variación de la presión de 29.400 pascales. Esa es la presión manométrica que tenemos justo en la oreja del niño, ¿no? De la persona. ¿Ya? Ahora queremos saber la presión absoluta. Hemos dicho que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Sumamos la presión atmosférica de 101.325 pascales más 29.400. Tendríamos una presión absoluta de 130.725 pascales. ¿Listo? Nos pide el segundo inciso expresar el valor de la variación de presión en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, yo me recuerdo, hace rato les decía justamente, que una atmósfera, o sea, la presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso voy a utilizar. ¿Ya? Variación de la presión era de 29.400 pascales. Recordad que la presión atmosférica es de 101.325 pascales, es igual a una atmósfera. Pero yo recuerdo que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Obtengo una variación de la presión de 220.52 milímetros de mercurio. ¿Ya? El inciso C nos pedía calcular la fuerza neta que actúa sobre el tímpano. Entonces yo me recuerdo, ¿no? Yo recuerdo de la formulita. Presión es fuerza sobre área. ¿Ya? Presión es fuerza sobre área. Eso nos recordamos, ¿no? Presión es igual a la fuerza sobre área, ¿no? De ahí que tengo ahora, ya tengo la variación de la presión y también obtengo el área, ¿no? Sabiendo que el área de un círculo, ¿ya? Es pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, ¿ya? Pero el dato que nos daba en el ejercicio es el diámetro. Pues nosotros recordamos que en un círculo de extremo a extremo mido el diámetro, pero a la mitad sería el radio. Entonces voy a dividir entre 2, eso estoy dividiendo entre 2. Eleva pi por radio al cuadrado, o podrían decir ustedes pi cuarto diámetro al cuadrado, es igual, esa fórmula igual es para el área de un círculo. Entonces voy a obtener un área de 6.36 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, ¿no? Entonces, de la ecuacióncita que tenemos acá, fuerza es igual a presión por área. Ahí está, fuerza es igual a presión por área. Presión de 29.400 pascales y área de 6.36 por 10 a la menos 5 metros cuadrados.
obtengo una fuerza de 1.87 newtons. Es decir, a 3 metros, la oreja tiene una fuerza de 1.87 newtons, ¿ya? Pero aquí nos dice, ¿qué sucede? Liz Camila, por favor, estás rayando la pizarra. ¿Ya? Ahora nos dice, hallar la profundidad a la cual la fuerza alcanza 3 newtons, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicar la misma ecuación, pero con distinta fuerza. El área no va a cambiar. Entonces, variación de la presión será la fuerza sobre el área. Entonces, yo tendré una presión mayor porque ya se ha sumergido a una altura más profunda, ¿no? Una distancia más, a una profundidad mayor se ha sumergido, ¿ya? Listo. Después recordamos la ecuacióncita que hemos obtenido, ¿no? Para el tema de la variación de la presión. Densidad, gravedad, altura. ¿Ya? De eso yo despejo altura. Sería variación de la presión sobre densidad por gravedad. Variación de la presión, 47.157 pascales dividido entre densidad por gravedad. Nos dice que está a 4.81 metros, ¿no? Cuando se sumerja a 4.81 metros, va a ejercerse en su oreja una fuerza de 3 newtons, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Hasta aquí vamos a quedar, ya se nos ha hecho hora también. No sé si tenemos alguna consulta, por favor. ¿Tenemos alguna consulta? ¿No hay ninguna consulta? Dije, el valor de la presión atmosférica del mar, lo que explicó, eh, varía en los libros de 101,32. En la imagen creo que decía 0,32. No, acá está 101.325 pascales o 101.332 o 325 kilopascales lo llaman, ¿no? Pero no debería variar, es estándar, ¿no? La mayoría de los libros maneja la presión atmosférica a nivel del mar, ya, a nivel del mar. Aquí hemos hecho, ¿no? Las conversiones. Aquí está, ¿no? Una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newtons metro cuadrado, que sería pascales esto, ¿no? 101.3 kilopascales, ¿no? Aquí está quitando algunos valores, sí, pero es lo mismo, ¿no? Está redondeando el odio, ¿no? Por eso es que en los ejercicios, ¿ya? En los ejercicios se nos está dando como dato, ¿ya? Para que no haya problema. Aquí está, 101.325 pascales, está como dato. Lo mismo que la gravedad, para que no confundamos el uso con 9.81, ¿no ve? Entonces, por eso viene como dato, ¿ya? Con lo que les da en el dato, con eso tenemos que asumir el tema del ejercicio. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Creo que no, ¿no? Entonces, el día jueves nos vemos. El día jueves vamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿ya? De lo que es mecánica de fluidos, ¿ya? Que tengan un buen día, entonces. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, Inge.